Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes. Estamos iniciando un nuevo proceso, probando las tecnologías que nos van a permitir interactuar con ustedes. Y hoy día estamos con el subdirector de Crónica Digital, el analista político Omar Cid. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenas tardes. Hola, Iván, buenas tardes. Saludos, bueno, a las posibles personas que vean este encuentro, esta nueva forma, ¿no es cierto?, esta nueva plataforma y este nuevo intento de conectarse con lectores y, bueno, y con toda la gente amiga de Crónica Digital. Bueno, justamente para que empecemos a analizar el momento político del país, ya llevamos un poquito más de un mes, si no casi 2 meses ya con el coronavirus en Chile, y han habido una serie de situaciones. El gobierno ha utilizado los medios de comunicación a diestra y siniestra, los medios de comunicación del sistema, y al parecer no hay oposición o no se ve la oposición. ¿Cuál es tu visión con respecto a esto? Mira, yo creo que no es que no exista oposición existe. Hay tal vez diversas oposiciones, al menos dos o tres. Una, ¿no es cierto?, que sabemos la posición que tiene la democracia cristiana, hoy día en una relación bastante peligrosa con la derecha. Eh, Tenemos al Partido Socialista, tenemos al PPD, tenemos a los radicales en una posición, ¿cierto? Y tenemos al Partido Comunista, al PRO, ¿cierto? Y otros a los regionalistas, sumados además, ¿no es cierto?, otros sectores del Frente Amplio. Entonces, si bien no es que no exista, existe. Lo que no ha habido son principios de acuerdo, porque si hay algo que se venía ya dando desde el momento, ¿no es cierto?, del 18 de octubre, eran visiones distintas sobre la crisis social. Y esa crisis social se manifestaba, ¿no es cierto?, en un problema de, llamémoslo así, entre comillas, de hegemonía. De visiones, ¿no es cierto?, sobre cómo se venía o se iba a dar la conducción de lo que era el movimiento social. Eso, ¿no es cierto?, tiene su punto culmen, ¿no es cierto?, con lo que conocemos con el coronavirus y por tanto con este nuevo escenario, pero este nuevo escenario no ha ocultado ni tampoco ha cambiado, ¿no es cierto?, este sentido de hegemonía o esta disputa hegemónica dentro de la oposición. Y eso es lo que nosotros asistimos a lo que fue la elección fallida, ¿no es cierto?, de un principio de acuerdo, lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Exacto. Ese es el hecho más lamentable, diputado. Exacto. Ese es el hecho más lamentable, y yo diría que lo que habla, ¿no es cierto?, de la incapacidad, ¿no es cierto?, de ciertos sectores de poder vislumbrar un camino hacia los sectores y hacia la sociedad chilena, que ha manifestado una molestia muy grande, no solo con el sistema político, con su élite económica, política, religiosa. Entonces, por el grado de catástrofe en la que están, ¿no? Porque eso no ha terminado. Además hay un elemento no menor, y que tiene que ver con esta situación del COVID-19, que ha repercutido en forma horrorosa a nivel mundial, nos lleva a una situación bastante compleja. Primero tiene que ver con el sistema sanitario. Segundo, tiene que ver con las relaciones humanas. O sea, ha habido una serie de denuncias en las últimas semanas con respecto a la violencia intrafamiliar. Y sin duda, tercero, el grado de desempleo y la forma en que el Estado de Chile ha estado manejando los tiempos y la supuesta ayuda no solo a las personas, sino que también a las empresas. Es brutal,
pensar que con un bono de 50 lucas la gente va a poder vivir un mes y medio, por ejemplo. Sí, mira, yo creo que aquí el COVID-19 primero ha develado una serie de elementos que yo tengo la impresión que el ciudadano común y corriente los tenía claros, los tenía dentro de su cotidianidad. Lo que pasa es que ahora quedan expuestos de una manera, ¿no es cierto?, que es trágica, que tiene que ver con el hecho, por ejemplo, de la precariedad del sistema de salud nuestro, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el hecho de la precariedad del trabajo, que tiene que ver con el hecho de la precariedad de los sueldos, que tiene que ver con el hecho, ¿no es cierto?, de la precariedad de los adultos mayores, de la precariedad de los niños y de los jóvenes con su acceso a la educación. Entonces, este escenario de encierro, este escenario de cuarentena, trae consigo, ¿no es cierto?, una serie de problemáticas sociales, psicológicas, económicas, políticas, porque nos coloca en un escenario que es distinto. Y ese escenario distinto tiene que ver, porque nos queda muy poco, un minutito, Omar, ¿ah? Entendiendo de que obviamente nuestros lectores y también nuestros televidentes hoy día o internautas no los queremos aburrir con respecto a este tipo de cosas, que no sea tan largo, pero sí hay una cuestión muy simple que es muy complicada y que tiene que ver, y que lo podemos ver en otros momentos, que tiene que ver con este sistema de salvataje a las pymes, que tiene que ver con este aporte de 50 lucas a la ciudadanía, y donde objetivamente no estamos llegando no está dando el ancho al Estado, y el temor es que no está llegando oportunamente a cubrir las necesidades de la gran población chilena. Lo que ocurre es que el Estado chileno ya venía, ¿no es cierto?, producto de todas las políticas neoliberales, ya estamos hablando desde el año 75 en adelante, ¿no?, y de los acuerdos que se hicieron en los 90, ya sea con la concertación entrante. Había un acuerdo, ¿no es cierto?, de un Estado pequeño. Y por tanto, ese Estado pequeño hoy día se ve muy, muy golpeado e incapaz de poder dar respuesta a todo. Es imposible, o sea, no hay Estado que pueda hacerlo tampoco. Pero en las condiciones de un país, ¿no es cierto?, donde se implementó un modelo como el nuestro de una manera tan brutal, tan dura, hoy día se quiere presentar, por ejemplo, como con un cierto nivel de éxito en el manejo de la crisis. Lo que el ciudadano común, la persona que está en su casa, que tiene problemas, ¿no es cierto?, para poder subsistir, que tiene problemas para poder comer, que tiene problemas, ¿no es cierto?, con sus niños, con sus niñas, con sus abuelos, con sus padres, qué sé yo, sabe que eso no es así. Lo está padeciendo día a día. Y sabe que las medidas que el gobierno está tomando son y parten de un principio fundamental: no tocar a los privados, no tocar al mundo de los privados, no tocar al gran privado. Entonces, o sea, la gran empresa, porque en términos reales... Claro, la gran empresa. Estoy hablando de gran privado, estoy hablando de eso, de no tocar a las grandes empresas. Hoy día en Chile hay según datos oficiales del Servicio de Impuesto Interno, más de 1 millón de empresas en Chile, claro, que tributan en primera categoría. Y aquí estamos hablando, estimados amigos y amigas, desde la señora Juanita, que tiene el almacén en la esquina, o el botillero, hasta obviamente la empresa, inclusive las grandes empresas del país. Y en ese contexto, el rescate que entrega el gobierno de 25.000 millones de dólares va en función a no apoyar a las pymes, y pymes, entendemos, son empresas de menores de 50 trabajadores o inclusive menos. El promedio en Chile de las pymes fluctúa entre 10, 12 trabajadores aproximadamente. En su gran mayoría son empresas familiares, donde el nivel de facturación no supera las 4.000, 5.000 UF anuales.
Y hoy día te quiero dar un dato. Este rescate que ha hecho el gobierno a través de la banca, como dices tú claramente, y va en función de las pymes, ya está claro y ya se sabe en el mundo de las organizaciones vinculadas a la pequeña, mediana y a la mini pyme, que hoy día son los bancos los que van a definir cuánta plata le van a prestar a la pyme, aunque el presidente Piñera haya sostenido de que si usted facturaba 10 millones de pesos, usted le va a prestar 3 veces eso ya no es así, ¿ah? Porque van a medirte tu grado de endeudamiento, aunque el Estado te haya prestado o te haya respaldado el crédito en un 85%, como el caso de las pymes. ¿Ah? Y eso implica, además, hay otro elemento no menor. Los bancos están iniciando ya un proceso de filtro para que muchas pymes no puedan acceder a este crédito COVID-19 que se ha hecho, que ha propuesto el gobierno. En consecuencia, ya se maneja aproximadamente que 400.000 empresas en Chile no van a acceder a este crédito, y en ese contexto es tan complicada la situación que estamos hablando de una cantidad de empresas que van a quebrar y además una cantidad de gente que va a quedar cesante. Es impresionante, ya se está hablando de los 2 dígitos. De hecho, en los últimos días se aprobó el reglamento del crédito COVID, y según datos emanados por fuentes nuestras al interior del Banco del Estado, dicen que ya están viendo cómo adecuar eso al reglamento interno de la propia entidad bancaria, pero al mismo tiempo me han señalado que ya a partir de los primeros días de mayo los ejecutivos estarían llamando a las pymes. Pero salvando, ¿qué situación? Si usted, en el caso de cualquier empresario, usted postuló a través del banco, cualquier banco con el cual usted ya tiene cuenta corriente, y usted dijo, mira, yo necesito, no sé, pues necesito 30 millones de pesos, el banco va a analizar su situación de morosidad y va a medir si usted tiene capacidad de pago para ese préstamo, y tal vez no le preste los 30 millones. Le puede pasar 15, le puede pasar 10, le puede pasar 5, o simplemente no le van a pasar un peso, exceptuando de que usted ponga su único bien, que es su casa, a disposición de la entidad bancaria para que ella pueda salvaguardar, entre comillas, este préstamo que objetivamente el rescate, y para qué mandar con cosas, este rescate no es a las pymes, a la gran banca nacional. Claro, lo que pasa, te vuelvo a insistir, lo que ocurre es que acá lo que hay de fondo es una decisión, ¿no es cierto?, de salvar en primer lugar a quienes fueron los grandes beneficiados desde el punto de vista económico desde los inicios de la dictadura. Por tanto, todo lo que se está haciendo va en relación con ellos, en primer lugar. Entonces, por eso esta nueva normalidad de la que habla el gobierno, de la que quiere hablar el presidente Piñera, de la que quiere hablar su ministro Mañalich, de la que quieren hablar, ¿no es cierto?, los sectores vinculados a esta derecha. En el fondo, esta nueva normalidad tiene como elemento central el hecho de que los trabajadores, o quienes sean, tengan que salir a producir. En esta nueva normalidad, ¿no es cierto?, se va a entregar este famoso carnet. En esta nueva normalidad, ¿cierto?, van a haber sectores que van a seguir estando seguros. En esta nueva normalidad, ¿no es cierto?, van a decir a nuestros niños, ¿no es cierto?, que tienen que ir a clases en algún momento, y en esta nueva normalidad no puede haber oposición política, una oposición política, ¿no es cierto?, que esté figurando en los medios de comunicación o que esté en la calle manifestándose de algún modo, aunque cumpla con la normalidad de menos de 50 personas o 100 personas o 10 personas o 5, da lo mismo. Lo importante, ¿no es cierto?, es que ellos van a ser reprimidos por esta nueva normalidad. Porque esta nueva normalidad lo que apunta en el fondo es sencillamente a tratar de volver a un cierto sistema de producción que asegure que estos empresarios vuelvan a obtener su nivel de ganancia, o por lo menos poder aplanar la brecha de, entre comillas, pérdidas, ¿no es cierto?
al alero también de decir, ¿no es cierto?, que un grupo de personas vuelva a retomar el trabajo, vuelva a su normalidad, porque los trabajadores también quieren trabajar, también quieren comer, por cierto, y también en esto también hay desesperación, pero la desesperación es porque el Estado de Chile entregó a los trabajadores, entregó a las personas, ¿no es cierto?, a sencillamente arréglatelas como puedas. Y esa arréglatelas como puedas. Vamos a seguir viendo situaciones como esta. Yo te quiero, de verdad, a nombre de Crónica Digital, estimado Omar, tu participación, este pequeño análisis de algunos minutos. Esperemos cómo nos resulta. Y muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, por darnos su tiempo para tener esta conversación con nuestro querido subdirector de Crónica Digital, el compañero Omar Cid. Muy buenas tardes y nos vemos próximamente aquí en la red de redes. Muy bien, así como se hace en las redes. Sí, sí. Así que así, nos vemos, chao, que estén muy bien. Chao. Adiós.